se usa el rojo y el verde, y algunas veces para iluminación. Y, y pues en la parte, digamos, de comunicaciones o electrónica, se utiliza en los equipos ópticos para poder comunicar eh, eh, equipos de datos a alta velocidad, ¿sí? Entonces, sería una de las aplicaciones principales de estos dispositivos, ¿sí? Ya sea el diodo emisor de luz o el diodo láser. Partimos de la unión PN en su estructura física, en donde tenemos la zona de flexión, en la parte intermedia, ¿verdad? Y podemos ver en el gráfico de abajo, podemos ver cómo se hace la recombinación en esta parte, digamos, de en donde tenemos las niveles de energía, ya sea de conducción y la de valencia, las capas de valencia y capas de conducción, en donde se ve que se está haciendo la recombinación de los huecos y los electrones, pero se produce en la parte intermedia aquí, pues lo que son los fotones, ¿sí? Como una reacción de la recombinación que se tiene, más se puede ver en esta gráfica que no está polarizado el diodo de manera directa, y tenemos aquí el flujo de electrones que van a pasar de una capa a la otra, de una banda de conducción a la banda de valencia. Se genera una energía que se va a representar como energía luminosa, como fotones, ¿sí? Que se van a liberar, ¿verdad? Por el paso de los electrones en la parte central del dispositivo. Bien, entonces la emisión de un LED se produce en la zona de flexión, deflectiva, donde existe abundancia de electrones y huecos, produciéndose recombinaciones abundantes en el resto del diodo. No hay suficientes pares para que la tasa de recombinación sea significativa, entonces lo hace principalmente en la parte de la zona de flexión. Eh, Se utilizan generalmente materiales que trabajen, materiales del grupo 3 y 5, que trabajen en un gap directo, ¿sí? Que ahorita vamos viendo esta parte, ¿sí? Que representan tasas de recombinación radiactiva que compiten con las tasas no radiactivas. La razón es que los materiales de gap directo pueden recombinar sus pares electrón hueco emitiendo simplemente un fotón, mientras que los de gap indirecto deben de absorber o emitir un fonón simultáneamente a la emisión de un fotón. Entonces, se utilizan principalmente los de gap directo, como es la gráfica que tenemos en la primera parte, en donde nosotros tenemos los niveles de energía de la banda de valencia, de la banda de conducción, y se están recombinando los electrones, o están pasando los electrones de una banda a otra y se genera el fotón, ¿sí? Pero tenemos el gap directo. En el caso del gap indirecto, pues se genera un fonón, ¿sí? Y después se liberaría un fotón que pues es muy pobre para realizarlo. Estos materiales de gap indirecto pues se utilizan generalmente como detectores, ¿sí? Pero bueno, es la diferencia, digamos, en la utilización de materiales para poder tener los diodos emisores de luz.
Bien, entonces, ¿cómo funciona el diodo? Pues nosotros tenemos el flujo de corriente a través del diodo, ¿sí? Entonces, de alguna forma va a estar fluyendo corriente, los electrones negativos se mueven en una dirección y los huecos positivos se mueven en otra dirección, entonces uno se está moviendo, en este caso de los electrones, como ven en la gráfica, hacia la izquierda y los huecos se están moviendo hacia la derecha. Posteriormente los huecos existen a un nivel de energía más bajo que los electrones libres, ¿sí? Por lo tanto, cuando un electrón libre cae, pierde energía, ¿sí? Entonces, cuando un electrón libre cae, pierde energía. Esta energía se emite, esa energía que pierde el electrón se emite como un fotón, lo que provoca la luz, ¿sí? Entonces, es por eso que tenemos esa parte de energía luminosa en el dispositivo o emisor de luz, el LED. El color de la luz está determinado por la caída del electrón y por tanto el nivel de energía del fotón, ¿sí? Si recuerdan ustedes, pues los colores que nosotros visualizamos obviamente obedecen a una longitud de onda determinado que bueno, ahorita lo comentamos más adelante. Y podemos ver nosotros aquí, que lo que les decía de la longitud de onda, para las diferentes longitudes de onda que tenemos nosotros aquí, digamos, en la parte de este eje, que tenemos las diferentes longitudes de onda, podemos ver que tenemos diferentes colores, por ejemplo, el violeta, el verde, el amarillo, el naranja, diferentes rojos, diferentes intensidades rojos. Y luego en infrarrojo, pues podemos tener aquí también otros dispositivos, pero aquí en este caso también podemos ver que cada uno de los colores están utilizando combinaciones de materiales diferentes, ¿sí? Que pues es lo que de alguna forma en conjunto nos da el color del LED, ¿sí? Dentro de los colores que podemos ver, puede existir diferentes tonalidades de verde, y pues también tenemos diferentes tonalidades de azul, así como amarillo, como naranja o como rojo, ¿sí? Diferentes tonalidades de naranja, de rojo. Entonces, dependiendo aquí de la longitud de onda que se trate, estos son, digamos, aquí tenemos el verde, que es de 570 nanómetros, de 560 nanómetros o de 525 nanómetros, y el material es indio, galio y nitro. Tenemos nosotros diferentes tonalidades de verde, al igual que el azul y los rojos, el naranja, como les estoy indicando. Entonces, también depende de los materiales que se combinen o de los materiales que se utilizan, ¿sí? Para generar el dispositivo emisor de luz. Aquí podemos ver el ejemplo de dos colores, que pues es el verde y el rojo, en donde podemos ver nosotros que aquí en el rojo es de más o menos como alrededor de 550 nanómetros, ¿sí? En donde tenemos aquí de alguna manera la mayor intensidad de luz, ¿sí? Que se puede estar en ese punto. Y en el caso, digamos, del rojo, pues la vamos a tener nosotros en 660 más o menos, ¿sí? El valor máximo de intensidad. Entonces, de acuerdo pues a la longitud de onda, pues va a ser el color que nosotros vamos a tener, ¿sí? La longitud de onda donde es mayor la potencia radiada se llama pico de emisión o la longitud de onda dominante. Para algunos LED el pico de emisión cambia según la corriente provocando el desplazamiento del color,
¿sí? Estos dispositivos pues utilizan un concepto que es de heteroestructura, ¿sí? Todos los LEDs emplean una doble heterounión llamada doble heteroestructura. En ellas la composición de material es diferente en la zona P, en la unión PN y en la zona N. Entonces tenemos diferentes materiales en cada una de las partes. En la parte P, en la parte N y en la unión de estas dos, ¿verdad? Sí. Y pues nos provocan con esto pues una transparencia si se hace un gap de la unión PN que sea menor a los gaps de la zona P y N. Los fotones emitidos por la unión no podrán ser reabsorbidos por dichas zonas, así pues el material se vuelve transparente a la longitud de onda de emisión. Esta propiedad se emplea casi en todos los LEDs actuales y es obligatoria para el caso de los láser. Entonces, el material transparente en el dibujo que tenemos aquí es el que se genera en esta zona entre la parte de conducción con la de valencia, ¿sí? Entonces van a estar viajando los electrones de una a otra, ¿sí? Y vamos a tener los fotones emitidos, ¿sí? Y generalmente se van liberando y no se van absorbiendo esos fotones, sino que se liberan, no se absorben y van a dar esa transparencia o ese concepto de transparencia que aquí se está mencionando. Y el otro pues sería el del confinamiento. Se dispone la estructura de bandas de forma escalonada. Se puede conseguir confinar los portadores en la unión, incrementando la posibilidad de recombinación. Eso quiere decir que pues la concentración en donde vamos a tener nosotros el mayor trabajo de combinación de huecos y electrones, pues va a ser la parte de deflexión, como lo vimos en los slides anteriores. Y el guiado sería, digamos, que se va a generar un perfil como una guía de onda, como lo tenemos aquí, que es donde van a poder pasar, digamos, la parte, digamos, de los fotones, ¿sí? Entonces, con esto podemos tener mayor eficiencia con el dispositivo. Por ejemplo, en un LED de emisión superficial tenemos la heteroestructura en donde tenemos los diferentes materiales en las diferentes capas del dispositivo. Tenemos obviamente una parte física metálica para dar soporte a la conexión de una fibra óptica. Tenemos una resina epóxica para fijar esa fibra óptica para que tengan mejor acoplamiento y no pierdan energía luminosa, sino que se aproveche el máximo de energía, ¿sí? Y pues con este dispositivo conectado, digamos, a la fibra óptica, pues va a estar emitiendo la energía luminosa, enviando información de un punto a otro, ¿sí? Y aquí lo que se requiere, pues que sea el acoplamiento óptimo, que no se tenga pérdidas de energía luminosa en el acoplamiento de la fibra óptica y el dispositivo. También tenemos los LEDs de emisión lateral. Estos LEDs de emisión lateral pues están enviando la señal en la parte, en una cara del dispositivo, y también tenemos las diferentes capas de electroestructura, y tenemos también zonas metálicas para la fijación del dispositivo, ¿sí? Y bueno, esta salida que tenemos de manera lateral, pues va a mandar, digamos, la intensidad de luz, ¿sí? Para que de alguna forma se esté enviando los datos a través de ella. Aquí obviamente estos se van a hacer con conectores para poder enviar la información y bueno, el acoplamiento aquí entre la fibra óptica y el dispositivo pues ya va a ser de tipo mecánico, ¿sí? No va a ser directamente aquí al dispositivo, ¿sí?
También hay unos LEDs super radiantes, que son los LEDs que van a tener una luminiscencia muy alta, ¿sí? Entonces, aquí lo que se realiza es una alta régimen de inyección de corriente para poder tener esa intensidad de luz alta, ¿sí? O la superluminiscencia, ¿sí? Pero por tener también una inyección de corriente también elevada, ¿sí? Tenemos los diferentes formas, digamos, que puedan tener físicamente el dispositivo para fijarlos mecánicamente en la tablilla de conexión. Este es un dispositivo digamos, de montaje superficial. Tenemos aquí lo que sería la tablilla de conexión, el montaje superficial, eso solda las terminales y podemos ver el cuerpo del dispositivo, que es muy pequeño, que va a enviar la intensidad luminosa a través de él, va a ir saliendo y va a tener una cubierta transparente para pues hacer ver con que pase sin problema o sin pérdidas la intensidad de la luz, ¿verdad? En el caso de los LEDs de color blanco, generalmente se utilizan combinaciones de colores, por ejemplo, el azul con el de fósforo, que es este amarillo, el RGB, que es el azul, verde y rojo, el ultravioleta que puede ser con el azul, verde y con el rojo, y el azul con el amarillo, ¿sí? Generalmente se utiliza el de fósforo amarillo con el chip azul, ¿sí? Para poder emitir un LED blanco, ¿sí? Entonces, son las diferentes maneras en que se pueden combinar para poder tener ese LED blanco. Eh, Podemos ver aquí nosotros que en la curva característica del diodo emisor de luz tenemos un voltaje de umbral mayor que en el caso del voltaje de umbral del diodo de silicio, que era de 0.7 volts. Aquí podemos hablar de un voltaje de umbral del diodo LED de entre 3 y 4 volts. Esto pues va a ser también de acuerdo a los materiales utilizados, pues de alguna forma también a los colores de los dispositivos, ¿verdad? Y entonces vamos a tener aquí diferentes voltajes umbral, en donde si se dan ustedes cuenta, aquí para el color ultravioleta tenemos la longitud de onda menores a 400 nanómetros, que va a tener el voltaje de umbral a 3.1 a 4.4 volts, o sea, entre ese rango será su voltaje de umbral. Y tenemos el nitruro de aluminio como material y nitruro de galio de aluminio como material de este dispositivo. Si es un color violeta, va de 400 a 450 nanómetros y va de 2.8 a 4 volts, ¿sí? El voltaje de umbral. También es nitruro de indio y galio, la combinación de los semiconductores o de los materiales que se utilizan para hacerlo. El azul de 450 a 500 y va de 2.5 a 3.7 volts el voltaje de umbral, ¿sí? Y bueno, puede ser de carburo de silicio, puede ser de nitruro de indio y galio. Y el verde va de 500 a 570 nanómetros y es de 1.9 a 4 volts de voltaje de umbral. El amarillo va de 2.1 a 2.2, ¿sí? El naranja va de 2.0 a 2.1, el rojo va de 1.6 a 2, ¿sí? Entonces, pues depende del color y depende de los materiales que se están usando, pues va a ser el voltaje de umbral que vamos a tener. Entonces recuerden que es diferente al de 0.7 cuando estamos polarizando de manera directa al LED, ¿sí? Entonces el LED puede tener un circuito equivalente en donde podemos tener una resistencia interna del LED y un voltaje de umbral del diodo, ¿sí? Del diodo LED. Y se puede representar
la gráfica digamos, de la curva característica, haciendo las aproximaciones, como en el caso anterior de los diodos de unión normal, en donde tenemos el voltaje de umbral, que es el voltaje BF, y tenemos nosotros una pendiente, una recta con una cierta pendiente que viene siendo dada por la resistencia interna del diodo. Después de conducir el dispositivo por la polarización directa, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí el voltaje BF, que va a ser igual al voltaje B del umbral, más la caída en la resistencia RS, ¿sí? Va a ser el voltaje total del diodo, ¿verdad? Aquí se ve el voltaje BF, va a ser la caída en la resistencia más el valor de la fuente, que sería el voltaje de umbral del diodo LED. ¿Sí? Entonces, la potencia, pues va a ser, la potencia de LED va a ser igual al voltaje BF por la corriente IF. ¿Sí? Sería la potencia. Bien, la temperatura también es importante en el dispositivo. Las temperaturas altas en la unión provocan que la intensidad luminosa sea menor. Entonces, si tenemos temperaturas altas digamos, por alguna razón, pues la tensión de codo sería menor y provoca un desplazamiento cromático en el LED, en los LED blancos, ¿sí? Entonces es importante que esa temperatura pues se tenga de manera adecuada. Entonces podemos ver nosotros la temperatura de unión, que va a ser igual a la temperatura ambiente, más la resistencia que se va a provocar por la temperatura de unión, más la resistencia que vamos a tener en el cuerpo del dispositivo y por la potencia del LED. Entonces vamos a tener un cierto valor de temperatura que de alguna manera podemos nosotros ver, digamos, en el sentido de que pues vamos a tener nosotros una temperatura que puede ser del componente, una temperatura que puede ser del sustrato, ¿sí? Y otra que puede ser en la placa de conexión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esas temperaturas afectan el funcionamiento del dispositivo, como decía ahí, cambiando el punto de operación y de alguna forma cambiando de alguna manera el color un poco o la intensidad del mismo. Entonces, la temperatura de la unión para grandes corrientes en el LED pueden originar sobrecalentamiento local, o sea, sobrecalentamiento en el dispositivo, que pueden tener temperaturas altas en la unión, pueden tener recombinaciones no radiantes, o sea, que no se aprovecha completamente los electrones que van pasando de la conversión, de la capa de valencia a la capa de conducción, y no, pues existen recombinaciones que no son radiantes, entonces la intensidad de la luz pues no es buena, ¿verdad? Se reduce. Entonces vamos a tener una degradación fuerte de la luz a temperaturas altas y posiblemente la ruptura del LED, ¿sí? Entonces es muy importante respetar las recomendaciones del fabricante en cuanto a las temperaturas, las corrientes y los voltajes. Podemos ver aquí cómo no tenemos los diferentes colores de los dispositivos, de los LEDs, que pueden ser ultra azul, un azul puro, ultra verde, o puede ser un color verde de alta eficiencia, un amarillo, un naranja y así, ¿no? Para los diferentes longitudes de onda que vamos a tener, ¿sí? Para esto, pues vamos a tener también diferentes voltajes de umbral para cada uno de ellos, que van a ir variando como lo vimos en la tabla anterior, ¿sí? Y bueno, para la corriente, para un valor de corriente determinado, ¿sí? También nosotros vamos a tener un valor de intensidad luminosa determinado, ¿sí? Entonces, los dispositivos o los diodos LEDs pues también requieren de la corriente suficiente para tener mayor intensidad o menor intensidad, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una tabla en donde tenemos la longitud de la onda y los colores que se pueden tener
de acuerdo a la longitud de onda que se tenga, ¿sí? Y aquí vemos una aproximación del diodo LED, en donde nada más consideramos el voltaje de umbral como una primera aproximación, en donde tenemos el voltaje de umbral únicamente, y la segunda es donde tenemos el color amarillo que aparece, no sé si lo voy a ver en la gráfica. Tenemos lo que sería el voltaje de umbral y tenemos la resistencia interna de el diodo, sería la segunda aproximación. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la resistencia directa de 0.8 volts, aquí en un ejemplo, que entre 50 miliamperes, ¿sí? Que es igual a 16 ohms, ¿sí? La resistencia RF, que es la resistencia interna del diodo. Entonces podemos ver en la segunda aproximación que tenemos el LED. Si nosotros aplicamos un voltaje directo al LED, pues bueno, podemos pensar que sí se ilumina el dispositivo, pero vamos a tener en el LED el problema que pues va a estar circulando un valor de corriente no tan deseado, que va a ser muy grande, entonces nos puede afectar al diodo, ¿sí? Entonces la corriente ID es grande con tensiones poco mayores a la tensión del voltaje de umbral, ¿sí? Y nos puede afectar al dispositivo. Lo que se recomienda es que se coloque una resistencia limitadora de corriente en serie, ¿sí? Para poder hacer que funcione de manera adecuada el diodo emisor de luz, ¿sí? Bien, entonces el LED puede tener diferentes aplicaciones. Una de ellas pues es indicar, digamos, que este circuito está trabajando en la zona lineal y que está funcionando correctamente. Entonces ilumina el dispositivo, ¿sí? El LED, al pasar la corriente a través del colector, ¿sí? Aquí tenemos un transistor NPN donde tenemos el colector, el emisor y la base, ¿sí? Tenemos un voltaje de entrada. Cuando tenemos ese voltaje de entrada hay una circulación de corriente en la resistencia de base, y al haber una corriente y estar polarizado el dispositivo, pues va a generar una corriente en colector que va también a circular a través de la resistencia de luz por el emisor. Entonces podemos tener aquí la corriente de colector igual a beta, entre beta más 1 la corriente de emisor. Obviamente ahorita aquí pues vamos a llegar nosotros a ver todas las corrientes y los voltajes del transistor. Aquí bueno lo estamos nosotros considerando como ejemplo, ¿sí? Y si está en la zona de saturación, podemos ver nosotros entonces aquí si consideramos un voltaje de alimentación de 5 volts, un voltaje de entrada en la resistencia R1 de 5 volts también y una beta de 100, ¿sí? ¿Cómo se calcula R1 y R2 para que pasen 20 miliamperes en el LED? ¿Sí? Y de alguna manera se considera que está en saturación el dispositivo, pues se considera que la corriente de base va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de umbral de la unión base emisor, que es de 0.6 volts, porque se comporta como un diodo, entre el valor de la resistencia R1. ¿Sí? Entonces la corriente IC, la corriente colector, va a ser igual a beta por la corriente de base, que es una ecuación que se tiene, que la vamos a ver más adelante, vamos a ver por qué sale eso. Y la corriente de colector aproximadamente va a ser igual al voltaje de alimentación, que es VCC, entre la resistencia R2. La corriente de colector va a ser igual a la corriente del diodo D1, que va a ser igual al VCC entre R2. Y ya con esto podemos nosotros de alguna manera calcular ese valor de corriente colector que sea la misma que la corriente del diodo 1, que sea de 20 miliamperes. Dentro de los circuitos nosotros podemos conectarlos en serie, y al conectarlos en serie pasa la misma corriente, el mismo flujo luminoso, ¿sí?
Entonces tenemos la misma corriente y el mismo flujo luminoso en todos los LEDs, ¿sí? Por estar en serie, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los LEDs conectados en serie con una resistencia limitadora de corriente, ¿sí? En donde la corriente va a ser igual a la alimentación entre la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, pues van a estar todos iluminados, ¿sí? El principal inconveniente si se daña uno de los diodos, pues deja de funcionar todos los demás, pues que se abre el circuito, pues ya no circula corriente, entonces ya ninguno se ilumina, ya todos se apagan. Se pueden conectar en paralelo, no pasa la misma corriente, es distinta extensión de voltaje de umbral y resistencia directa. Entonces tenemos distinto flujo luminoso. Podemos tenerlos en paralelo en el número de diodos emisor de luz. ¿Sí? Le colocamos una resistencia limitadora de corriente y pues puede conectarse en paralelo en el número de diodos. Si falla uno de los diodos, pues no hay problema, los otros siguen funcionando, ¿verdad? Dice, principal ventaja, si se daña o no funcionan los demás. En serie pasa la misma corriente, tenemos el mismo flujo luminoso, tiras de LED conectores en serie, la ventaja pasa la misma corriente por todos los LEDs, la misma intensidad luminosa por todos, más eficiente, pérdidas es igual al voltaje en el balastro por la corriente en el LED. Puede implementarse fácilmente con una topología elevadora. Bueno, eso es para dar la corriente necesaria para o la fuente que le entregue el voltaje necesario para poder trabajar correctamente los diodos emisores de luz. La desventaja, se necesita elevar mucha tensión si se ponen muchos LEDs. Entonces el problema de la interferencia electromagnética pues se presenta. Los semiconductores deben soportar mucha tensión y entonces pues se hace más caro. Entonces pues se puede ver qué es lo que más conviene, ¿verdad? Si se hace una configuración seria o una configuración en paralelo, obviamente pues pierdes esa parte del voltaje o más bien de la intensidad luminosa, que es el mismo para todos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí todos los diodos en serie y una resistencia en serie limitadora de corriente. Aquí en este caso tenemos, si se daña uno, funcionan los otros. Y como tenemos presentes aquí los LEDs, si se dan ustedes cuenta, tenemos aquí los LEDs, tenemos un diodo que está en paralelo a todos ellos y tenemos un diodo Zener que vamos a ver más adelante que trabaja en la región negativa, conectados en paralelo con ellos, ¿verdad? Entonces, pues eso se puede presentar en una lámpara, ¿sí? Que va a tener diferentes LEDs y tener, digamos, en la parte de la proyección de la luz un aditamento que pues hace que sobresalte la intensidad de la luz por las características que tienen en su forma y como hagan de cuenta como si fuera una lupa que manda mayor intensidad de luz y al pasar a través de él, que es transparente, ¿sí? Entonces, pues ya estos focos o estos digamos lámparas que puede utilizarse en las casas, pues ya existen, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos aquí? Pues tenemos un consumo menor de energía, podemos tener una iluminación similar en cuanto a los focos que tienen mayor consumo de energía, con menor consumo de energía en estos dispositivos, pero obviamente el costo es un poco mayor
que los de las lámparas normales, ¿verdad? Pero vale la pena por el ahorro de energía que se puede producir. Contamos las tiras en paralelo, no pasa la misma corriente, entonces distintas tensiones de voltaje de umbral y resistencia directa, distinto flujo luminoso. Las ventajas es interesante si se utilizan bombas de carga. Se pueden utilizar semiconductores de poca tensión que son más baratos, ¿no? La desventaja deben de regularse la corriente de cada LED para asegurar que todos emitan la misma intensidad de luz. Las pérdidas es igual a N por B balasto por la corriente I de LED. Entonces tenemos aquí en paralelo los dispositivos con una resistencia en serie. ¿Sí? Entonces tenemos aquí en paralelo, pues vamos a de alguna manera a tener valores, digamos, de corriente que se estén alimentando a los dispositivos para que tengan la misma intensidad de luz. Sería la idea de hacer esto, ¿no? De que lo que tenemos aquí a la izquierda con las resistencias que tengan algo así como equivalente aquí, ¿verdad? Entonces, podemos tener tiras de LED en serie y conectadas en paralelo. Es interesante si se desea utilizar muchos LEDs. Solo una rama de esta es regulada en corriente. La caída de tensión en los otros diodos fija la corriente en las otras ramas. La desventaja, las diferencias de tensión de los diodos hace que se perciba mayor brillo en unas ramas que en otras. Nota, el ojo humano empieza a percibir diferencias en el brillo cuando entre las ramas hay una diferencia de corriente de un 3%. ¿Sí? Entonces podemos ponerlos así, en paralelo y en serie y en paralelo, ¿no? Varias ramas con su resistencia limitadora de corriente cada una de las ramas. Entonces aquí pues de alguna forma para poder tener la corriente suficiente, digamos en este caso que tenemos los diodos en serie con una resistencia limitadora de corriente y tenemos un diodo en paralelo con todos los diodos. Aquí tenemos un transistor de efecto de campo, ¿sí? En donde pues va a tener un valor de voltaje VGS que se va a presentar aquí como un pulso, ¿sí? Y vamos a tener aquí un valor de corriente máxima en el diodo que va a estar circulando a través del diodo, ¿sí? Y bueno, tenemos un valor de corriente promedio, ¿sí? Porque de alguna forma que va a ser el resultado que vamos a tener de sacar el valor promedio de esta señal pulsante directa, vamos a llamarla así. Nada más tenemos el semiciclo positivo, ¿sí? Y bueno, tenemos el valor de la corriente promedio que va a ser igual al valor de la corriente máximo por D, ¿sí? Donde D pues viene siendo el valor, digamos, del a ver, déjenme checarlo. Vendría siendo el valor digamos, el ancho del pulso, ¿sí? Entonces, podemos tener diferentes maneras de conseguir la tensión VCC. Se supone tensión de entrada de corriente directa en un determinado rizo de tensión. Por ejemplo, si la corriente de entrada de alterna debe rectificarse, el problema se resuelve utilizando estrategias de convertidores de corriente directa a corriente directa, que son reguladores lineales, o convertidores de corriente directa, que pueden ser convertidores sin aislamiento, que puede ser reductor, elevador o elevador reductor, que son configuraciones que se utilizan para tener convertidores de corriente directa a corriente directa,
o convertidores con aislamiento, que puede ser una configuración flyback o forward. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede aquí, jóvenes? Que, bueno, a veces los arreglos que se hacen con los LEDs, cuando se tratan de LEDs, son arreglos de muchos LEDs, pues requieren energía. Y esa energía que se requiere, pues se requiere voltajes o fuentes muy estables que te proporcionen un voltaje determinado, independientemente, digamos, de la carga que estemos aplicando, en este caso los diodos, ¿sí? Porque si no, pues esa fuente se nos cae, ¿sí? Al exigirle más corriente, y por eso pues se buscan estas configuraciones para obtener esa solución. Eso es tanto para corriente como para voltaje, ¿sí? Entonces, podemos ver nosotros aquí, para conseguir la tensión, vemos un regulador lineal que tiene una eficiencia de 20 al 60%. Dice un convertidor conmutado con bobina, va de 90 a 95%, y una bomba de carga va de 75 a 90%. La bomba de carga es un tipo de convertidor que utiliza condensadores para cambiar el voltaje de entrada de una fuente de alimentación. Los condensadores actúan para almacenar y transferir la energía, permitiendo que el circuito eléctrico para suministrar tensión inferior o superior a una parte de un dispositivo. Entonces, esa sería la bomba de carga que tiene una eficiencia de 75 a 90. ¿Sí? Entonces, aquí, para el caso del área del PCB, si recuerdan ustedes, las lámparas pues deben incluir todo eso, ¿verdad? Porque nada más le vamos a alimentar nosotros, digamos, en el caso de un foco, que sustituye al foco incandescente normal, pues se va a meter en el socket que se atornilla, se quita y se pone el otro nuevo, ¿verdad? Que va a ser de LEDs. Entonces ahí deben incluir todo, por eso el área del PCB pues es importante, porque bueno, aquí nos dice que es poca área la que se utiliza, en este caso 2 condensadores, obviamente más circuitos, un regulador lineal. En el caso del convertidor conmutado con bobina, pues es grande por la bobina que se está utilizando, y en el caso de la bomba de carga son pocas, de 3 a 4 condensadores que se van a colocar. Tenemos tiene ruido, el ruido puede ser muy poco en la regulación lineal, en el convertidor conmutado con bobina puede ser elevado, y en el de bomba de carga moderado. El rizado, en el caso lineal, pues es muy poco, en el convertidor conmutado con bobina es alto, y en la bomba de carga pues es moderado. La inducción electromagnética pues es muy poca en la lineal, en el convertidor conmutado con bobina es bastante, y en la bomba de carga es poca. El costo pues en la regulador lineal es bajo, el convertidor conmutado pues más alto, y el de las bombas de carga más alto todavía. Entonces con esto podemos nosotros tratar de pues si vamos a hacer en serie, digamos, lámparas ahora sí que producir muchas en cantidades grandes, pues vemos todos los valores, digamos, de pros y contras para poder tener una solución adecuada, ¿sí? Y ver costos, ver desempeño, ver pues el área que se ocupa en el PCB o en la tablilla de interconexión, o la eficiencia que puede tener el arreglo que voy a tener como fuente. Bien, jóvenes, pues por el día de hoy es todo lo que les quiero presentar. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna pregunta. No, profesor. No, profe, todo bien. A ver, permítanme, déjenme pasarle lista, por favor.